Estoy grabando. ¿Ven como una pantalla cuadriculada? Como una pizarrita cuadriculada. Sí, Ya, Sí, profe. súper, súper, súper. Entonces, bueno, voy a comenzar la clase. Eh, quisiera ver hoy día, bueno, estamos viendo derivadas, ¿cierto? Eh, estamos viendo derivadas. Hoy día quiero ver dos temas de derivadas. Uno es la derivación implícita, que les voy a explicar lo que es, y también la derivación logarítmica. Cuidado que la derivación logarítmica no es la derivada del logaritmo, sino que es un tipo de derivación, ¿ya? Y con esos dos temas, trabajando esos dos temas, terminamos, ¿ya? Espero que no nos demoremos más de una hora en la clase. Igual esto va a quedar grabado y yo les voy a enviar el link como en las veces anteriores, ¿ya? Cualquier cosita, obviamente, prendan el micrófono y me preguntan sin ningún problema. Bien, entonces, primero hablemos de qué es lo que es una función implícita. Bien, fíjense en esta función que yo estoy copiando. Ya. Acá tenemos una función que es conocida como función implícita. ¿Por qué? ¿Alguien se imagina por qué o sabe por qué? Que tiene variable. Ya, por ahí va. Las otras funciones que nosotros trabajábamos generalmente eran así, y igual y tenían x, ¿cierto? Cosas así, por ejemplo, ¿sí? Donde por un lado teníamos las x y por otro lado teníamos las y, ¿cierto? Resulta que la función implícita es un tipo de función en la cual no es tan fácil llegar y decir y despejar la y. ¿Ya? Acá tenemos y a la quinta y menos 6i. Entonces vamos a tener estas dos y, no las podemos dejar como una sola y despejarla. Es imposible, ¿cierto? Entonces, cuando eso no es posible, cuando estamos obligados a trabajar con las x y las y mezcladas, esto se llama implícita, función implícita. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Ya, profe. ya, muchas gracias por responder. Entonces, ¿cómo vamos a derivar? Porque acá tenemos una mezcla, ¿cierto? Tenemos x cubo, y a la quinta, x cuadrado, y número. Bueno, en primera instancia vamos a derivar igual que siempre. Por ejemplo, vamos a derivar, voy a anotar acá al lado que vamos a derivar. Vamos a derivar. Ya. ¿Cómo derivamos el x cubo? La derivada del x cubo era 3 menos x al cuadrado. 3x cuadrado, ¿cierto? Ya. Y si pensamos en derivar la y parecido a la x, ¿cómo quedaría eso? 4i elevado a 4. ¿4 o No, 5? no sé, 5i elevado a 4. Eso sí. Sí, 5i, igual que la x, 5i elevado a 4. elevado a 4, pero cada vez que derivemos la variable dependiente, que siempre que en el caso de cuando tenemos x y es la y, vamos a agregar un y'. Cada vez que derivemos la variable dependiente, o sea, en este caso, la y. ¿Sí? Y a ver, continuemos. ¿Qué coloco ahora? 6x. 6x, ¿cierto? Menos, ¿y ahora qué vendría? ¿Cuál sería la derivada de 6y? Si fueran x, sería 6, 6, sí. ¿cierto? 6. Pero como es una y, ¿qué tenemos que agregar? El y'. Cada vez que yo derive la y, coloco y'. ¿Sí? Como acá. ¿Sí? La derivada de y a la quinta era 5y a la cuarta. Por y'. ¿Por qué? Porque derivé la y. Lo mismo acá. Profe, ¿Sí? es opcional escoger la i. Yo podría
En el No, caso de que decidiera escoger la X, ¿tiene que ser X prima o...? no, no, porque la variable dependiente siempre es la y, a no ser que Perfecto. hayan otras y le indiquen cuál va a ser la dependiente. ¿Sí? Pero en el caso que tenemos x, y, la dependiente siempre es la y. ¿Sí? Perfecto. Ya, entonces ahora sí es posible eh, separar, ¿cierto? Despejar la y prima, ¿cierto? Entonces vamos a dejar todo lo que tiene y prima a un lado, que serían esos dos, y todo lo que no tiene y prima lo tiramos al otro lado. Entonces sería menos 5 y a la cuarta y prima, menos 6 y prima, igual. ¿Sí? Eso a un lado. ¿Ya? Y para el otro, menos 3x cuadrado, menos 6x. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Ya. Entonces a este lado vamos a factorizar por y prima. ¿Qué quedaría si factorizo por término común? 5 y 3. Menos O sea, 5 y a la cuarta. elevado. Porque lo que estoy factorizando es el y prima, Ah, ¿cierto? ya. Esta Sí. sigue igual, ¿sí? Menos, 6 y aquí, menos 6 nomás, ¿cierto? sí, menos 6. Igual y menos 3x cuadrado menos 6x, ¿sí? Y ahora dejo solita la y prima, ¿sí? Paso multiplicando todo al otro lado, o sea, en este caso dividiendo. Menos 3x cuadrado menos 6x menos 5 y a la cuarta menos 6, ¿sí? Y ahora, si queremos, como está todo con números negativos, podemos multiplicar por menos 1, o podríamos haber multiplicado antes también, no hay problema. Nos quedaría 3x cuadrado, o sea, no es multiplicar por menos 1 ni siquiera eso, porque es como simplificar, ¿sí? Lo voy a hacer así, menos, dejo el menos afuera, menos, más 6x, y acá abajo voy a dejar menos también, 5 y a la cuarta, menos 6, ¿cierto? Y esos dos menos dividido menos, regla los signos, es más. Entonces queda 3x cuadrado más 6x, 5 y a la cuarta, más, acá era más 6. Y ahí tengo la derivada implícita de la función. ¿Alguna pregunta? Sí, profesora, yo tengo dos preguntas. Dígame. Al principio, cuando usted Ya. pone ese semicírculo rosado en el 5i Ujú, elevado a 4 con i', ujú. eso es la derivación de, aparte arriba, ¿no? Menos Sí, i, pues la derivada de la y, porque pues, porque como es pasa el la... 5 multiplicando y se le cuenta uno el número Claro, elevado. sí. Y el i', ¿por qué lo agregó ahí? En la Ah, llegó misma... tarde, lo caché. me Cada vez puse que a poner derivamos la dudas. variable dependiente, se coloca el i'. En este caso, Ya. cuando tenemos x, y, se entiende que la variable dependiente es la y, ¿ya? Sí, Después, claro, que en el 6 claro, no, no. después yo voy a subir el video si quieren lo repasa, ¿ya? Pero ahora le explico Ya. así más o menos Sí, sí, esto. sí, sí, Que más que cada vez nada. que uno deriva la variable dependiente, ¿ya? La x no, pues la x es independiente. La y es la Sí, variable dependiente, entonces cuando claro. derivamos la variable dependiente, derivamos igual que siempre, igual que si fuera una x.
solo que como es la dependiente, le agregamos el I', o el Ya, diferencial de I, de I y de X, pero está lo mismo, ¿ya? El I' o el diferencial. se Lo le mismo agrega. acá. Acá no lo agregamos porque es X. Acá lo agregamos, Claro. ¿por qué? Porque es Y. La derivada de CI es 6, ¿cierto? Como Ujú, 6X, la derivada de 6X es 6, ¿sí? claro. Pero como es Y, agregamos el I'. Solo se agrega en ese entonces. Ujú. Entonces Perfecto. después yo las marqué porque la idea final es despejar la I'. Ah, Entonces, ya. como esas son las únicas dos que tienen I', las dejo juntas, dejo todo al otro lado y de ahí factorizo por I'. Entonces así después tiro esto otro para el otro lado multiplicando y me queda la I' sola. Y ahí trabajo algebraico. Ya. Súper. ¿Sí? Sí, súper bien. Gracias, profe. Gracias a usted por la pregunta. ¿Alguien tiene alguna otra duda? No, profe, cuando explicó el ejercicio me repasó la mía. Así que gracias. Ya, súper. Bueno, si alguien tiene preguntas, me dice. Ya, vamos a... Todo claro, profe. Qué bueno, me alegro. Ya, hagamos uno un poquito más complicado, pero es lo mismo. Es lo mismo que derivar, ¿ya? Solo que acá mezclamos las X con las Y. Ya, voy a copiar otro. Ya, a ver, miremos este ejercicio. Ya, si lo copian, ya. Podríamos trabajar en esto? El, la raíz de X por Y la podríamos trabajar como potencia o no. ¿O no? Ya, lo escribimos como potencia. Bien, bien. Entonces, como sin derivar todavía, ¿cierto? Sin derivar todavía Claro. sería X por Y elevado a un medio, ¿sí? Más 2 por Y igual 0, ¿sí? Ujú. Bien, entonces, ¿cómo podríamos derivar acá? ¿Cómo derivaríamos esto? Parecido como lo hicimos arriba, ¿no? O sería un... ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos una multiplicación de dos funciones y otra función que es la raíz. ¿Cómo se trabaja esto? No es un cuadrado binomio, profesor, No, porque es un por. ¿cierto? Y no un dos. Ah, un por, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. ¿Cómo Horrible la sería? cadena, ¿no, Mm. profe? Sí, muy bien, Sí, regla de la eso era Ah, regla de la la cadena. regla de la cadena. Sí. Excelente, entonces sería un medio, ¿sí? Pasamos el un medio adelante, que me da risa porque el Alexander. El palo blanco de la clase. Yo no le dije que se uniera solo, por si acaso. Por eso No le ayuda, dije así que
Está bien Ah, que Bueno, viendo después no quiénes, ayuda mucho. estaba viendo quiénes venían a clases, po. Ay, que eso es simpático ya. Ya, entonces queda un medio, se mantiene lo que está dentro, ¿cierto? Resto, un medio menos uno sería menos un medio, ¿sí? Por, y ahora quedaría la derivada de lo de adentro, ¿cierto? Primero lo derivo como si fuera un solo término, ¿cierto? Dejo el un medio adelante, copio eso tal cual, y al un medio le resto uno y me queda menos un medio, ¿cierto? Y ahora decimos, bueno, esto es regla de la cadena porque hay una función que se está multiplicando acá adentro, ¿cierto? Entonces, derivamos lo de adentro. ¿Cuál es la derivada de x por y'? ¿Cómo derivo eso si tiene un por? ¿Qué tengo que ocupar? ¿Cuál regla? Palo blanco, ¿no andas por ahí? Regla del producto. La regla del producto, la regla, ¿cierto?, de la multiplicación. ¿Sí? ¿Qué decía esa regla? Derivo el primero y mantengo el segundo, ¿cierto? Sería 1 por y, porque mantengo el segundo, no derivo el segundo, ¿cierto? Más, y ahora mantengo el primero y derivo el segundo. Mantengo la x y derivo el segundo. ¿Cuál es la derivada de y? 1. 1, ¿cierto? Y cuando yo derivo y, ¿qué es lo que tengo que poner? ¿Y Y prima? prima. Y prima, súper, ¿cierto? Más, ahora 2, ¿cierto? La derivada de 2y es 2. Y me falta algo, ¿no? ¿Qué me falta? ¿Y prima? El y prima, excelente. Igual a 0. Y ahí ya tengo derivado. Ahora tengo que empezar a ordenar y a despejar. ¿Ya? Voy a dejarlo ahí por si quieren copiar para que vayan mirando y si tienen alguna duda me digan. Ya, porque ahí ya está derivado, o sea, eso ya está, entre comillas, todavía falta un poquito, ¿cierto? Pero entre comillas está listo. Lo que viene ahora es el trabajo algebraico que, que tenemos que hacer, que es el talón de Aquiles de muchos de ustedes, ¿ya? Pero con paciencia se va logrando, por eso les doy tiempo para que vayan copiando, y si tienen preguntas, porfa, díganme y así las vamos aclarando. Ya, si no hay preguntas, entonces continuamos. Bien, entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que lo vamos a escribir sin el exponente negativo y con la raíz, ¿cierto? Eso que está ahí es 1 partido 2 raíz de xy, ¿cierto? Por, y ahora tenemos 1 por y más x por 1 por y prima, x y prima, ¿cierto? Más, podemos dejar al tiro este al otro lado. Entonces podríamos dejar igual a menos. Ah, no, pues este tiene y prima. Nada que ver. Más 2 y prima. Igual a 0. ¿Ya? Entonces, lo que queremos hacer es lo mismo que lo que hicimos delante. Dejar la y prima, las y prima,
a un lado y lo que no tiene y' al otro. Pero para poder separar esto, tengo que multiplicar, ¿sí? Tengo que multiplicar toda esta expresión por eso y toda esta expresión por ese de ahí. ¿Ya? Vamos a hacer eso. Entonces, ¿qué nos queda? Todo esto por y, ¿cómo queda? Queda y dividido 2 raíz de xy. Más, y ahora queda esta expresión por x y prima. Entonces queda x y prima dividido en 2 raíz de xy. Y copio, esta la copio nomás, no le hago nada, igual a 0. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. Ya. Entonces ahora miramos cuáles son las que tienen y'. Estas de acá y esta de acá. Entonces, lo primero que tengo que hacer para despejar es esta de aquí, copiarla al otro lado. ¿Ya? Entonces voy a aprovechar de factorizar al tiro aquí por y', ¿sí? Estas dos las voy a factorizar ahora y de ahí copio la otra, esta que está al otro lado. Si factorizo por y' queda x, x, y acá queda 2 raíz de xy más, y acá queda 2. Así, ¿cierto? Igual, y copio entonces este que está positivo, pasa al otro lado negativo. Menos y dividido 2 raíz de xy. ¿Alguna pregunta? ¿No? Profe, ahí, en el punto ese donde el 1 lo multiplicó por el y, después por más el x y prima, Acá, en ese punto. ¿Por qué no hubiese servido, por ejemplo, si hago la multiplicación, pero partiendo el y más el x y prima por 1? es lo mismo, pues está partido por 1. Entonces, 1 por y me da y 2 raíz de xy por 1, 2 raíz de xy. No, pero me refiero al de arriba como al paréntesis completo. Yo empecé ese paréntesis completo, yo lo parto en 1. ¿Ya? ¿Y qué pasaría? Ahí podría haber ¿Cuál es hecho la la idea? multiplicación la multiplicación por Claro, fracciones, ¿o no? pero sí, pues, pero la idea es separar estos dos porque este no tiene prima y Ah, este ok. sí tiene prima. Ya, ya, me quedó claro. ¿Ahí sí? Sí, gracias. Ya, súper. Gracias por la pregunta. Ya, continuamos. ¿Es que no hay más dudas? Ya, entonces vamos a dejar el y' solito ahí. Menos y sobre 2 raíz de xy. Y esto que está acá pasa al otro lado dividiendo, ¿ya? Pero antes de pasarlo dividiendo, lo que voy a hacer es dejar una sola fracción acá, ¿ya? Entonces, esto de acá, ¿ya? Lo voy a hacer aquí en una esquinita. Lo voy a dejar para dejar una sola fracción y poder trabajarlo. ¿Cuál es el mínimo común? El mínimo común es 2 raíz de xy, ¿cierto? Porque este está partido por un 1, ¿cierto?
que no vemos. Entonces, va a quedar x más 2 por 2, 4, raíz de xy, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, en vez de colocar esto de acá, vamos a colocar este de aquí. Entonces, colocamos acá abajo x más 4 raíz de xy dividido en 2 raíz de xy. ¿Ya? Entonces trabajamos con esto, ¿cierto? Cuando tengo fracción dentro de una fracción, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos La regla de extremos. Lorentz. Claro, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿esto qué nos queda? Nos queda y' igual. Entonces nos va a quedar menos i, ¿cierto? Menos i por 2 raíz de xy, ¿cierto? Y acá al medio me va a quedar x más 4 raíz de xy por 2 raíz de xy. ¿Qué podríamos hacer con esto? Con esta expresión. 2 raíz Eliminarla. de x, eliminarlo, ¿no? Claro, Simplificar. simplificar esas dos de ahí, ¿cierto? Sí. ¿Y qué nos queda entonces? Nos queda que y' es igual a menos i sobre x más 4 raíz de xy. Ahí está todo el ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no esté muy claro quizás? ¿O que haya quedado alguna duda en alguna cosita? Profe, las derivadas implícitas siempre son igual a cero. No, no, puedes dar igual de hecho la primera no está igual a cero. Ah, ya. Ya da lo mismo Déjame la acá. igualdad. Era 1 al derivar Sí. 0, pero da lo mismo porque si queda x o y, uno las deriva igual y las va corriendo para el lado que les corresponda. Ah, perfecto. Pero debe ser un número entero o cero. No, cualquiera. Una Ah, x, ya. una y, se deriva nomás. Ah, perfecto. Ya. ¿Alguna otra duda? Ya No les por voy mi a, lado, profe. no, ya les voy a dejar una tarea para que ustedes la hagan. ¿Ya? Como tarea entonces. ¿Dónde lo anoté acá? Ya, derive este. ¿Ya? Acá hay un ejemplo de que no tiene por qué ser uno de los dos lados un entero o un número
cero, ¿ya? Sino que da lo mismo, total, después uno va corriendo lo que tiene prima a un lado y lo que no tiene prima al otro, ¿ya? Entonces este es un muy buen ejercicio para practicar, porque tiene de todo, tiene funciones trigonométricas, tiene un producto, va a tener que ocupar cadena acá, al igual que como lo hicimos al comienzo del ejercicio anterior, ¿ya? Acá les va a quedar prima, que la derivada de seno es coseno, entonces sería coseno de i por i prima, ¿cierto? Porque derivé la i. Parecido acá, ¿cierto? Acá tengo un producto. ¿Ya? Entonces, es un buen ejercicio. Si ustedes llegan a hacer este ejercicio bien, pucha, van a estar súper preparados para la PEP 2. ¿Ya? Ya, bueno, pues eso los dejo de tarea porque ¿lo copiaron? ¿Lo copiaron? ¿Lo copiaron? Sí, Sí. Maravilloso. Entonces, nos vamos a lo siguiente, que es la derivación logarítmica. ¿Ya? La anterior era, no sé si puse el nombre o sí, no puse nada de nombre. No, de nada, entonces lo voy a poner acá. Esta es la derivación implícita. ¿Ya? Derivación de funciones implícita. Y ahora vamos a trabajar la derivación logarítmica. ¿Ya? La derivación logarítmica. Ya. Lo que les decía al comienzo, antes de comenzar, o sea, al inicio, quería estornudar, al inicio de la clase, era que la derivación logarítmica no, no es la derivada del logaritmo, ¿ya? Es aparte, ¿ya? La derivación logarítmica es un tipo de derivación que nos ayuda en varios casos. Puntualmente vamos a ver hoy día dos casos. El primero es cuando tenemos una función de este tipo, ¿ya? X elevado a X. Ya, alguien podría decir que es una función exponencial. ¿Por qué? Porque la variable está en el exponente, por ejemplo, ¿cierto? Otra persona podría decir, no, es una función perdón, polinómica. ¿Por qué? Porque la variable está en la base. Entonces, ¿cómo podríamos derivar entonces esta función? ¿Cómo derivarían ustedes? Así si yo les pusiera esto en una prueba y ustedes tienen que derivar. ¿Qué harían? Pero yo bajaría la X y después pondría Sí, el X menos elevado a menos 1. O sea, dejarían así, X por X menos 1. ¿Así? sí, sí. Ya, claro. Pero eso no se puede hacer. ¿Saben por qué? Porque eso se puede hacer cuando X es un real. El exponente es un real. Si no es real, no puedo hacer eso. ¿Ya? ¿Sí? También si después dice, bueno, no es real, entonces ocupemos la de la potencia, la de la a elevado a x. Tampoco se puede. ¿Por qué? Porque a tiene que ser una constante, un real, y en esto es variable. Entonces, ninguno de esos dos casos se puede. Por eso recurrimos a la derivación logarítmica. ¿En qué consiste? Bueno, primero, antes de derivar, sin derivar de la derivación aquí es al final. Lo que vamos a hacer es aplicar logaritmo natural, ¿ya? Logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Entonces queda logaritmo natural de y igual a logaritmo natural de x elevado a x. ¿Sí? Solamente aplicamos logaritmo natural a ambos lados. ¿Y se acuerdan de las propiedades del logaritmo? Que eso lo tienen que haber visto en la media seguramente, o en algún ramo que hayan visto funciones.
¿Se acuerdan de alguna propiedad del logaritmo? ¿Se acuerdan que tenían propiedades o no? No, profe, no me acuerdo. ¿No? Ya, a ver, por ejemplo, la propiedad que vamos a ocupar ahora directamente dice que, por ejemplo, si tengo logaritmo o logaritmo natural, ¿cierto? Logaritmo natural, las propiedades son las mismas, ¿ya? Por ejemplo, logaritmo natural, voy a anotar el otro logaritmo mejor, me gusta más para explicar las propiedades del otro. Logaritmo de a elevado a p, ¿ya? Entonces tengo el argumento es a está elevado a p. Y recuerden que el logaritmo generalmente tiene una base. Si no se anota la base es porque es base 10. En el logaritmo natural, lo que estoy diciendo es que la base es euler, ¿ya? Por ejemplo, de uno, ¿ya? Bueno, ¿qué propiedad es esta? Entonces, esto me dice que cuando yo tengo un logaritmo, el exponente pasa multiplicando al logaritmo y queda así, p por logaritmo de a. Entonces ya no tengo potencia, ¿sí? Entonces aquí, ¿cómo quedaría logaritmo natural de i igual? ¿Cómo quedaría acá? Ya, X por logaritmo natural de X. Claro. Muy bien. Y ese no es mi palo blanco. X por logaritmo natural de X. Entonces ya no tengo el problema que tenía al comienzo. Ahora tengo un logaritmo natural de i, yo sé derivar implícitamente, así que no tengo problema. Tengo una multiplicación de dos funciones, una x y un logaritmo natural, que las conozco perfectamente, súper fácil, y es un por. O sea, ahora puedo derivar tranquilamente y cómodamente, ¿ya? Entonces, ¿cuándo es bueno utilizar la derivación logarítmica? Cuando tengo situaciones de este tipo, ¿ya? Donde tengo variable en la base y variable en el exponente. Entonces, si yo veo un ejercicio y tengo variable en la base y en el exponente, tengo que relacionar inmediatamente que esto es una derivación logarítmica, ¿sí? Ya. Entonces, ahora recién vamos a derivar. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de i? 1 partido en i. 1 partido i, y en este caso sería por Y prima, ¿no? i Y prima. prima, sí. Muy bien, igual. Y ahora derivo, tengo una multiplicación, así que tengo que ocupar la regla de El producto. producto. Entonces, derivo la primera, 1, mantengo la segunda, logaritmo natural de x, más, mantengo la primera y derivo la segunda. ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿qué me queda? Y prima, 1 por logaritmo natural de x, simplifico las x y me queda en 1, ¿cierto? Y esta i, que está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, ¿sí? Multipliqué 1 por logaritmo natural, simplifico las x, se van, queda el 1, y esta i de acá abajo pasa al otro lado multiplicando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. ¿No? Ya. Y como la i, tengo una i acá, pero acá tengo definida claramente cuál es la i. ¿Qué es lo que es i? I es
X X elevado a X. elevado a X. Entonces, en vez de dejarla ahí, aquí se reemplaza la Y por la función que estaba definiendo. Logaritmo natural de X más 1. Y ahora sí termina. Profe, ¿y ese paso de reemplazar la I, por qué se hace? Porque aquí no tenemos implícita. Acá está bien separada la Y de las X. Entonces el resultado no puede quedar mezclado con Y porque no es implícita. Entonces, como yo Mm, tengo bien definida la Y, bueno, copio la Y en vez y la reemplazo. ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Profe, yo tengo una, súper Sí, corta. dígame. Eh, Teníamos el uno partido en I por I prima, ¿cierto? ¿Sí? Vamos hasta ahí. Y abajo está el I prima sola, ¿cierto? Y Ujú. paso ese I multiplicando. Claro, Al- porque está dividiendo, paso multiplicando. Exacto. Ah, claro, tiene razón, gracias. Gracias a usted por la pregunta. ¿Alguna otra duda? Ya, entonces vamos a un segundo ejercicio. Ay, ya, ya. Entonces, ¿convendría ocupar derivación logarítmica acá? ¿Qué dicen? Sí, porque tengo la variable en la base y en el exponente. Claro, muy bien, porque en la base tenemos variable y en el exponente también. Entonces, claramente vamos a aplicar primero logaritmo. Todavía no derivamos, ¿cierto? ¿Ya? Todavía no derivamos. Vamos a hacer todo el trabajo del logaritmo. Entonces quedaría logaritmo natural de i igual logaritmo natural de toda la expresión. X más Euler elevado a X elevado a 2X.
Aplicamos entonces la propiedad, sería logaritmo natural de i. ¿Y qué hacemos? Pasa el 2x adelante multiplicando al logaritmo. Entonces así ya no tenemos nada raro. Y ahora derivamos. Ahora derivar, ¿ya? ¿Ya derivaron? Sí, ¿Sí? Ya. Entonces, la derivada del logaritmo natural de i, ¿cierto? Es 1 partido i, y como es la implícita, ¿cierto? I prima. Igual. Em, la derivada de 2, tenemos producto de nuevo, ¿cierto? Entonces, sería la derivada de 2x es 2, logaritmo natural de x más Euler elevado a x, ¿cierto? Más, ahora mantengo la primera, 2x, y derivo el logaritmo natural, que sería 1 partido en x más Euler a la x, y como es cadena, ¿cierto? Derivo lo de adentro. Y la derivada de adentro es, la derivada de x es 1, y la derivada del Euler a la x. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿podría repetir esa última parte del uno más el Euler? Que esa parte no la entendí, Ya, por lo voy a favor. guardar y lo hago de nuevo, ¿sí? No hay problema, lo gracias. hago de nuevo esta última parte. Ya, entonces dijimos que, voy a hacer toda la parte de nuevo. Dijimos que tenemos un producto, ¿cierto? Tenemos un 2x por un logaritmo. Entonces tenemos que ocupar la regla del producto, ¿sí? Entonces derivamos el 2x, que sería 2, y mantenemos la segunda función. X más Euler elevado a x. Más, y ahora mantengo la primera función y derivo. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural? 1 partido el argumento, ¿cierto? 1 partido el argumento. X más Euler a la x. Pero en el argumento yo tengo una función. Tengo que hacer entonces regla de la cadena. ¿Sí? ¿Qué me dice? Que tengo que derivar el argumento. ¿Y cuál es la derivada del argumento? La derivada de x es 1 y la derivada del Euler elevado a x es Euler elevado a x. Y ahí sí ya tengo terminado todo. O sea, entre comillas, la derivada. ¿Respondo su pregunta? ¿Se entendió o aún tiene dudas? Si tiene dudas, dígame. No, no, ahora sí. Entonces, cuando tengo el argumento dentro de la función, tengo que, por regla de la cadena, ¿cierto? Tengo que volver a Claro, derivar. porque si yo tuviera x, la derivada de la x es 1, por eso no la ponemos. Pero cuando ya Ya, tengo más que x, tengo que derivar
por lo que les decía la clase pasada, tengo que derivar de nuevo, pero solamente lo de adentro. Ya, profe, gracias. Gracias a usted por la pregunta. Ya, entonces vamos a ir ordenando. ¿Sí? ¿Cómo nos va a quedar acá? Nos va a quedar 2 logaritmos naturales. Hay que copiarlo tal cual como está, no hay nada nuevo. Más, y acá ¿qué nos va a quedar? 2x, arriba del numerador, 1 más Euler a la x, dividido x más Euler a la x, ¿cierto? Y dejé el 2x por 1 más Euler a la x, y abajo ese de ahí, porque está multiplicando por 1 acá. ¿Sí? Pasamos la y multiplicando y dejamos el y' acá. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Siempre se No, hace en base al logaritmo natural, profe? Sí, sí, es lo mejor. ¿Ya? Ya, si no hay duda, entonces, lo último que nos faltaría entonces por hacer, ¿qué es? ¿Qué es lo último que Reemplazarla nos ahí, ¿no? falta? Exacto, muy bien. Reemplazar la i. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es la i? La i es, checarlo un poquito, no puedo escribir acá abajo. La i sería el x más Euler elevado a x elevado a 2 y multiplicamos entonces por todo el otro paréntesis. 2 logaritmo natural de x más Euler a la x más 2x 1 más Euler a la x dividido x más Euler a la x. Y ahí sí estamos listos con el ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, entonces vamos a hacer un último ejercicio
¿ya? ¿Qué es otra, en qué otro tipo de funciones es conveniente utilizar la derivación logarítmica? Por ejemplo, en funciones de este tipo. Por ejemplo, en funciones de este tipo. Yo sé que ustedes saben, ¿cierto? Dirían, bueno, tenemos que ocupar regla del cociente, ¿o no? ¿Pensaron en eso? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me caí? Sí, profe. Escuchaba, profe. Ah, ya. Ah, ya pensé que me había caído ya. Ya. ¿Cierto? Podrían decir, bueno, vamos a hacer regla del cociente, que estaría correcto. Y dentro de la regla del cociente tendríamos que ocupar la regla del producto, porque acá tengo un producto, ¿cierto? Sin dejar de lado que tenemos hartas raíces. Vamos a tener que derivar con las raíces, ¿cierto? Elevado a un tercio, acá elevado a un medio. Entonces, es harta pega derivar esta función. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Que es harto trabajo? Sí. Ya, es harto trabajo, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos funciones con demasiadas funciones incluidas, como les digo, raíces, producto, cociente, son hartas cosas, ¿cierto? Entonces, lo que podemos hacer es utilizar la regla, o sea, perdón, la derivación logarítmica, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, antes de eso, ¿se acuerdan de las propiedades del logaritmo? Por ejemplo, cuando tenían logaritmo de a por b, ¿se acuerdan? ¿Cómo se escribía eso? Era la suma, ¿no? Del logaritmo de Y A con se el logaritmo separaba de B. en dos logaritmos, ¿cierto? Logaritmo de a más el logaritmo de b. Y cuando tenían logaritmo de a dividido b, ¿qué es lo que era? Era resta. La resta, muy bien. Logaritmo de a menos el logaritmo de b. Entonces, en este caso, el denominador pasa como restando. Claro, y el producto se transforma en suma y los exponentes se transforman en fracción. Entonces nos queda un ejercicio súper, bueno, no sé si súper fácil, pero mucho más fácil que hacer todo el otro tratamiento, ¿ya? Entonces apliquemos logaritmos. Nos quedaría logaritmo natural de i igual al logaritmo natural de x por la raíz, o escribámoslo al tiro sin raíz, pues escribámoslo al tiro como potencia, dividido 2x más 7 elevado a un medio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o alguien tiene alguna pregunta? De acuerdo, profe. ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, apliquemos las propiedades del logaritmo antes de derivar. Esa es la idea, ¿cierto? Entonces, aquí nos sigue quedando el logaritmo de i, mientras nos derivamos, copiamos todo igual. Entonces, aquí, ¿qué nos quedaría? Logaritmo de x, como tengo un producto, sería más el logaritmo de 3x más 2, ¿cierto? Elevado a un tercio. Ahora tengo división, menos logaritmo natural de 2x más 7 elevado a un medio.
¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, podríamos haberlos pasado inmediatamente ya, pero no pasa nada si hacemos una línea extra y dejamos los exponentes adelante. Entonces sería 1/2 logaritmo natural, 3x más 2, menos 1/2 logaritmo natural, 2x más Es 7. un tercio, profe, la Ah, segunda. gracias, aquí. Sí, sí. Gracias, muchas gracias. 1/3. ¿Sí? Y ahora estamos con todo listo para derivar. Va, entonces, aquí derivamos. Entonces, ¿qué nos queda? 1 partido i por i' igual. La derivada del logaritmo natural de x, eso sería 1 partido en x. muy bien, más 1/3 por la derivada del logaritmo natural de 3x más 2. Sería 1. 1 partido entre x. En 3x más 2. Es 1 partido el argumento. Por la derivada del argumento. ¿Cuál es la derivada del argumento? ¿Cuál es la derivada de eso? 3 sería, ¿no? 3. Excelente. Menos 1/2 por la derivada del logaritmo natural de 2x más 7. 1 partido en 2x más 7. Claro, 1 partido 2x más 7 por 2. la derivada del argumento, que es 2. Excelente. Entonces, fíjense que podemos simplificar ese 3 con ese 3 y ese 2 con ese 2. ¿Sí? ¿Algo más? Creo que no. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 1 partido x más 1 partido 3x más 2 menos 1 partido 2x más 7 multiplicado por i. Profesora, ¿puede mostrar el ejercicio completo un poquito, por favor? Sí, por supuesto. Ahí, Gracias. sería el 3. Todavía falta, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos estaría faltando? La y. ¿Cierto? Reemplazar la i por toda esa expresión. Ya, entonces,
quedaría la y, que es eso, y el 1 partido x más 1 partido 3x más 2 menos 1 partido 2x más 7. Y ahí estamos con el ejercicio listo, listo, listo. ¿Ya? Con eso estamos. Con eso estamos, a no ser que ustedes quieran que hagamos algún ejercicio especial. ¿Ya? Pero por mí, me doy por satisfecha si entendieron la implícita y la logarítmica. Ahora les queda madurar nomás esta materia, practicando y haciendo ejercicio. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta o quieren que haga algún ejercicio. Profe, yo al menos de la primera, el primer ejercicio llegué poco tarde, así que no lo capté muy bien. Si puede hacer uno más de eso, pues lo agradecería. ¿De qué? ¿De implícita? Sí, Un es que no, ejercicio de llegué implícita. tarde a eso, entonces, Ya, si quieren, lo que podemos hacer es dejar como el comienzo hecho de la tarea. ¿Me parece? ok, si no es problema. La primera Sí, línea. La sí, primera mejor. línea. La primera Mejor. línea, como para conversar acerca de las propiedades y eso. Y de ahí ustedes siguen con lo demás de la tarea. ¿Ya? Súper, gracias. Ya. Entonces, por ejemplo, acá la tarea dice coseno de un producto de dos funciones. Tengo coseno, tengo un producto. Una función más seno de otra función, de otra variable. Entonces, aplicamos derivada, ¿cierto?, del coseno. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos seno. Menos seno. Menos seno, muy bien. Menos seno. Entonces quedaría menos seno de x por y, ¿cierto? Pero no tengo solo la y. No sé, perdón, no tengo solo la x. Tengo un producto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La derivada de este producto, ¿cierto? Por regla de la cadena, tengo que hacer la derivada de ese producto. ¿Cómo quedaría la derivada de este producto? Sería 1 Ya por la 1 derivada del prima. primero, claro, por la y, ¿cierto? Sin derivar. Derivo la primera, Ok. mantengo la segunda, ¿sí? Más, ahora dejo la primera, X, bien, y derivo la segunda. ¿Cuál es la derivada de y? 1. 1. 1 ¿Y qué coloco? y prima. Y prima, ¿cierto? Igual. Sigo. La derivada de x es 1, ¿cierto? Más la derivada del seno de y. ¿Cuál es la derivada del seno de y? Coseno Coseno de y. Cos- Coseno de y por, ¿qué derivé? ¿Y prima? Y prima. Excelente. Y ahí está la primera línea. ¿Alguna pregunta? Dejémoslo más ordenadito. Sí, dígame. Entonces, profe, siempre en estos ejercicios de derivación implícita estoy buscando la I prima, ¿no? Claro, tengo que despejar la y prima, como Ya. sea. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá ahora? Porque la idea es despejar la y prima, y solo tengo y prima y tengo todo esto acá. Y acá es fácil despejar la y prima.
¿Pero qué hago acá? ¿Qué harían ustedes ahora para continuar el ejercicio? Factorizar. Ya está factorizado. Ah, ¿Qué tendríamos que hacer acá? Miremos lo que habíamos hecho arriba, que quedó algo parecido, ¿o no? Nos quedó una expresión multiplicado por una suma, donde en esa suma uno de los elementos tiene Y', ¿o no? Saco la I' para multiplicarlo del interior. Multiplico todo, ¿sí? Fíjense en el ejercicio anterior. Tomamos esta expresión, la multiplicamos, Para separar. claro, para después poder separar, excelente. ¿Ya? Bueno, ya, pero eso ya es parte de la tarea, eso ya es álgebra. Ya derivamos, ahora hay que despejar la I' nomás. ¿Ya? Así que aprovechen de practicar con ese ejercicio su operatoria en álgebra. ¿Ya? Y si quieren el próximo viernes, después de la prueba, lo resolvemos o me preguntan si tienen alguna duda. Ya. ¿Listos? ¿Alguna otra duda? Parece que no. no por mi parte. No por mi parte, profe, tampoco. Ya. Bueno, si no hay más preguntas, entonces dejo de compartir y